Buenos días, amados hermanos, amigos, Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga. También quiero hacer notar la presencia de un hermano de nuestro hermano Alexander, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. ¿Es su nombre? Es que son mellizos. Yo no sabía que Alexander tenía un mellizo. Vamos a darle un aplauso a nuestro hermano, al hermano de Alexander. También hay un joven muy apreciado de mi parte, también muy apreciado por nuestro hermano Amaury y por algunos que los conocemos. Es un joven cristiano, un joven que se caracteriza por su servicio a Dios. Él va a estar visitándonos, pero con fines ya de, si es la voluntad de Dios, de ser parte de esta iglesia. Nuestro hermano Ezequiel Peguero, ponte de pie. Él es de Cangrejos, de la parte Sabaneta de Cangrejos, de aquel lado del puente. Así que al terminar el servicio, hermanos, bríndenle el cariño, la hospitalidad, no solamente a él, sino a todos, y el afecto que nos caracteriza. Yo creo que se ponga una vez más de pie. Vamos a ir al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo número 3. Esdras, capítulo número 3. Gracias a Dios por lo que nos ha dado, lo que nos ha seguido dando, las sillas y la integración de toda la iglesia. Que Dios siga bendiciendo la iglesia y Dios siga prosperando a los hermanos. Damos gracias a Dios por la unidad manifestada en la campaña, la integración de todos ustedes, no solamente de los que estuvieron más de lleno, sino también de todos los hermanos. Cada uno hizo un gran esfuerzo y yo sé que el Señor ha sido glorificado y también el Señor se siente agradado al nosotros darle parte de lo tanto que Él nos ha dado. Nunca le podremos devolver, tampoco lo hacemos para devolverle el favor, sino por gratitud y por amor a Él. Esdras, capítulo número 3. Verso número 8. Esdras capítulo 3, versículo número 8. Levanten la mano los que tienen a Esdras, levanten la mano, muy bien. Dice la palabra de Dios: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa de Dios, de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían, ¿para qué? Para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, es decir, el templo, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, los fundamentos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabaran a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas
y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, el templo que Salomón construyó, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Hace par de meses, algunos cuantos meses, iniciamos una serie en el capítulo número 3 del libro de Esdras. En una etapa anterior, los martes, duramos 2 meses considerando parte de los temas del libro de Esdras y también del libro de Nehemías. Pero quisimos concentrarnos en el capítulo número 3 con el tema Emprendamos grandes cosas para Dios. Emprendamos grandes cosas para Dios. Esta fue una de las frases más memorables de un famoso misionero llamado Guillermo Carey, el cual en una convención de pastores bautistas, el 30 de mayo del año 1792, pronunció un sermón basado en Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y él comenzó diciendo las siguientes palabras, Guillermo Carey, a aquel grupo de pastores de la convención bautista: esperen grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas para Dios. Hermanos, tenemos que tener la confianza en que Dios puede hacer grandes cosas en medio de su pueblo, y en base a esa convicción debemos de emprender grandes cosas para gloria de su nombre. Ahora, hablábamos de que esta comunidad de fe, este grupo de judíos y de levitas que regresan de la cautividad más o menos en el año 538 antes de nuestro Señor Jesucristo venir al mundo, esta comunidad regresó de Babilonia por la orden, por el decreto del rey Ciro, el rey de Persia. Y se instalaron cada uno de ellos en sus ciudades, pero en el segundo año este grupo de personas, este grupo de hombres comandados por el líder político que era Zorobabel y el líder religioso que era Jesúa, hijo de Josadá, entonces comenzaron a establecer los fundamentos del nuevo templo, el templo que anteriormente estaba derribado. Emprender grandes cosas para Dios. Ellos fueron una comunidad, o fue una comunidad que emprendió en aquella oportunidad grandes cosas para Dios, para restablecer, para restaurar la vida social y sobre todo la vida religiosa de ese pequeño reducto, de ese pequeño remanente del pueblo de Israel. Decíamos también que a través de los siglos, muchos de los integrantes de las comunidades que forman parte del pueblo de Dios han emprendido para Dios grandes cosas. Y yo sé que nuestra iglesia, nuestra amada congregación, durante diferentes épocas también ha hecho lo mismo. Pero tenemos que continuar emprendiendo grandes cosas para Dios. Y nos hicimos una pregunta, que es la pregunta que hemos estado respondiendo durante todos estos mensajes. ¿En qué se asienta una comunidad de fe que emprende grandes cosas para Dios? ¿En qué se asienta? Es decir, ¿en qué se basa una comunidad de fe, una iglesia local para emprender grandes cosas para Dios? Hemos dado hasta ahora 3 respuestas. En primer lugar, mostrábamos a partir o tomando en base el capítulo número 1
del libro de Esdras, versículos 1 y 5, que una iglesia que emprende grandes cosas para Dios es una iglesia a la cual Dios respalda. Dios respalda a una comunidad de fe que emprende grandes cosas para Dios. Mire cómo dice el verso número 1 del capítulo número 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. En el versículo número 5 aparece también el mismo verbo, tomando a Dios como sujeto de esa acción. Dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermanos, ¿qué fue lo que Dios hizo en aquella oportunidad? Dios despertó los espíritus de estas personas. En otras palabras, Dios iba delante de la obra. Dios iba delante del emprendimiento de la obra en Jerusalén. Dios respaldó a ese grupo de hermanos, a ese grupo de judíos. Y lo mismo Dios hará con una iglesia que emprende grandes cosas para Él. Dios respalda a esa iglesia. Dios respalda a ese hermano. Dios respalda a esa hermana que emprende cosas para su gloria y para su obra. En segundo lugar, otra de las bases en las cuales se asienta una comunidad de fe que emprende grandes cosas para Dios, es que es una iglesia que trabaja en unidad. Es una iglesia que trabaja en unidad. El versículo número 1 del capítulo 3 dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Un solo hombre en Jerusalén. En el versículo número 8 también dice algo parecido. Versículo número 8 dice la palabra de Dios, que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. ¿Qué tenemos aquí, amados hermanos? Vemos a una comunidad unida, un grupo de personas bajo un solo sentir, un grupo de creyentes en Dios, de judíos piadosos que tienen un solo propósito, que tienen un solo pensamiento, que tienen una sola mente, tal y como dice el apóstol Pablo en Filipenses el capítulo número 2, versículos 2 en adelante: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad se requiere para emprender grandes cosas para Dios. En tercer lugar, y eso fue lo anteriormente explicado en un mensaje de hace varios meses, la tercera base en la que se asienta una comunidad que emprende grandes cosas para Dios es que es una iglesia, es una comunidad de fe que da importancia a su relación con Dios. Da importancia a su relación con Dios. Para la iglesia de Jesucristo, para el verdadero cristiano, Dios es lo más importante. Y la relación con Él es lo que tiene más valor para que seamos verdaderos creyentes y una verdadera iglesia. En esta mañana, yo quisiera, amados hermanos, que concentráramos nuestros pensamientos en la cuarta característica de una iglesia que emprende grandes cosas para Dios. Segunda base, la cuarta base, sobre la cual se asienta una comunidad de fe, una iglesia local, en este caso Templo Bíblico Villa Montellano, para emprender grandes cosas para Dios. Y es que es una iglesia que da prioridad a la obra de Dios. ¿Qué es lo que hace esta iglesia? Da prioridad a la obra de Dios. ¿Y qué es prioridad?
Prioridad significa que en la escala de valores y en aquello que ocupa nuestro pensamiento y nuestro corazón, algo está en primer lugar. Algo ocupa el primer lugar. Dios en primer lugar, la obra de Dios debe también tener un lugar importante en nuestros corazones y en nuestro sentir y en nuestras actividades. Es una iglesia que da prioridad a la obra de Dios. En los versículos que nosotros leímos al inicio, tenemos precisamente esto. No solamente un grupo de personas que unidas avanzan con el propósito de colocar los cimientos del templo y de levantar el altar de Jehová, sino también una comunidad que unida como un solo hombre participa de manera integral y activa en la labor de la obra de Dios. Y yo quisiera que veamos en cuanto a esta prioridad que debemos darle a la obra de Dios cuando emprendemos grandes cosas para Dios, algunas verdades que nosotros podemos aprender, algunos aspectos importantes que nosotros debemos aprender de este pasaje en relación a la priorización de la obra de Dios en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Lo primero que podemos aprender aquí es que nuestros recursos materiales cuentan a la hora de nosotros participar, involucrarnos en la obra de Dios. Cuando damos prioridad a la obra de Dios, nuestros recursos materiales están también formando parte de nuestra participación y colaboración en la obra de Dios. Hermanos, hablar del dinero muchas veces en la iglesia o en las iglesias causa como cierto escozor, causa como cierta actitud a la defensiva, porque se supone que somos una comunidad espiritual, donde todo lo que hacemos es espiritual, donde los sacrificios que ofrecemos a Dios son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, eso es lo prioritario. Pero también nuestras posesiones debemos ponerlas al servicio de la obra de Dios. No importa cuán pobres seamos, ni tampoco cuán ricos seamos, lo importante es la actitud y la disposición de desprendernos de parte de lo que tenemos para colaborar en las cosas de Dios. Miren el capítulo 2 del libro de Esdras, versículos 68 y 69. Capítulo 2 del libro de Esdras, versículos 68 y 69. Dice aquí: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, ¿qué hicieron? Ofrendas, ¿de qué manera? Voluntarias para la casa de Dios. Había ofrendas que estaban legalmente establecidas, pero había otras que la persona las daba de manera voluntaria. Hicieron ofrendas voluntarias, ¿pero para qué? Para la casa de Dios, para la obra de Dios, para el templo, para reedificarla, la casa de Dios en su sitio. Y noten el verso 69. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra, y aquí vienen ciertas cantidades económicas. ¿Qué fue lo que dieron en primer lugar? 61,000 dracmas de oro. ¿Y qué más dieron? 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Probablemente eso no nos suene mucho a nosotros porque son medidas monetarias completamente diferentes a el entorno económico en el cual vivimos. Nosotros pensamos en pesos dominicanos, pensamos en dólares, pensamos en libras o pensamos en kilogramos. Pero para que tengan una idea, y traduciéndolo más a nuestro mundo para que podamos entender la magnitud de la ofrenda, esas 61,000 dracmas de oro equivalen a 257 kilogramos. 257 kilogramos de oro.
¿Cuántas libras son esas? Cerca de 567 libras de oro puro. 567 libras de oro puro. ¿Sabe cuánto es eso al cambio actual? A cómo está la onza de oro en dólares en la actualidad. 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Esas 5,000 libras de plata son 6,000 libras en el cambio actual. 6,000 libras de plata. ¿Y saben cuánto es el oro y la plata ofrendado por estas personas? Unos 13,500,000 dólares. Multiplícalo a 51. Eso hace aproximadamente 700 millones de pesos. 700 millones de pesos. Hermanos, nuestros recursos materiales cuentan. Y repito, no es que usted tenga que dar esa cantidad, ni que yo tenga que dar esa cantidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero el que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Hubo una vez un pastor de una iglesia que precisamente estaba esa iglesia embarcada en un proyecto de reconstrucción, de ofrendar y de aportar para la obra de Dios. Y entonces el pastor les dice aquel día a los hermanos de la iglesia: tengo 2 noticias que darles, una buena y una mala. ¿Cuál quieren oír primero? Y ellos dijeron: la buena. Queremos oír la buena noticia primero, para que el golpe sea todavía más atenuante. Y él dice: la buena noticia es que apareció el dinero para la reconstrucción. Óigame, todo el mundo jubiloso, gozoso, contento. ¿Y cuál es la mala?, dijeron ellos. La mala es que sale de los bolsillos de cada uno de ustedes. La verdad no es mala, porque Dios quiere que sea de su pueblo que salgan los recursos económicos para los hermanos necesitados y para todas las cosas que tienen que ver con la obra de Dios, para nuestro pastor a tiempo completo, para los misioneros y para todas las cosas. Otro pensamiento importante que aprendemos aquí en cuanto a dar prioridad a la obra de Dios es de tener conciencia, hermanos, conciencia del valor de la obra. Tener conciencia del valor de la obra. Llamo la atención de todos ustedes a la cantidad de ocasiones en la que aparece la expresión casa de Jehová en este pasaje. En el verso número 8, por ejemplo, dice: en el año 2 de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. Luego, al final del verso número 8 se dice que activaran la obra de la casa de Dios. Y luego dice en el versículo número 9: asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. En el verso número 10 habla que cuando los albañiles del templo ¿de quién? De Jehová. Y así en otros textos podemos ver que había un objetivo claro de la tarea que ellos estaban realizando. En otras palabras, mis amados hermanos, estos creyentes judíos tenían plena conciencia de la naturaleza, del valor supremo de la obra que estaban realizando. Y eso falta muchas veces en nuestros corazones. Hermanos, percatarnos, darnos cuenta de cuán valioso es el servicio en la obra del Señor. La obra de Dios tiene múltiples facetas, múltiples dimensiones. Cuando tú visitas a un hermano o una hermana enferma,
y llevas palabra de Dios y palabra de aliento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La obra de Dios. Y cuando vas a los hospitales a llevar tratados y a orar por los enfermos, ¿qué tú estás haciendo? Estás haciendo la obra de Dios. Y cuando te involucras en una clase bíblica, ya sea como maestro o como ayudante para poner el orden y para facilitar las cosas, ¿qué estás haciendo, mi amado hermano? Estás haciendo la obra de Dios. Y cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al culto o a los cultos en cualquier parte, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la obra de Dios. Fíjense que yo no he mencionado ni el dirigir la iglesia, tarea de los ancianos, ni el ser diácono de la iglesia, ni el predicar la palabra desde el púlpito. Yo he mencionado cosas donde cada uno de nosotros podemos hacer algo. Pero ¿qué debe estar detrás de esa actividad? La conciencia clara de que lo que estamos haciendo es grande porque es para el Señor. Se cuenta en una ocasión de un grupo de obreros que estaban construyendo, estaban levantando una gran catedral, un gran edificio, una catedral de esas que se levantan, la catedral de Chartres, así se llamaba la catedral. Y habían obreros en la construcción que estaban trabajando, miren, con piedras muy, pero muy pesadas. Entonces, alguien que vino de fuera, vio fuera de los que estaban allí, observó a estos obreros trabajando. Este visitante se dirige a uno de los obreros que estaba cargando una gran piedra, de las grandes piedras para la catedral de Chartres. Y entonces el visitante le pregunta a aquel obrero, ¿qué está haciendo? Buen hombre. Y entonces este obrero está, mire, malhumorado, enojado. Como decimos en buen dominicano, está quillao. Y él le responde de una manera áspera al visitante. Le dice, ¿ya lo ve? Levantando esta enorme piedra. Con este sol abrasador, el trabajo resulta insoportable. Esto no hay quien lo aguante. Un día tras otro, un mes, un año tras otro, unos días como este, con calor, otros con lluvia, muchos con frío. Maldito el día, decía el obrero, en que me contrataron para este trabajo. ¿Cómo estaba este obrero haciendo la tarea? ¿Cómo le estaba haciendo? Enojado, a disgusto. Imagínense qué boche le dieron a este visitante. Y más si usted ve a una persona haciendo algo y le pregunta ¿qué estás haciendo? Pues ni modo, ¿verdad? Si tú ves a alguien levantando una gran piedra, ¿para qué le preguntas qué estás haciendo? Bueno, el hombre se dirigió a otro de los obreros y le hace la misma pregunta. Y entonces la respuesta del obrero fue, ¿es que no lo ve? Estoy levantando este interminable muro que si Dios no lo remedia, acabará conmigo. Van dos respuestas, van dos boches, hermano. Y luego se acerca a otro de los obreros y le hace la misma pregunta. ¿Qué está haciendo usted, buen hombre? Pregunta por tercera vez el visitante. El trabajador, sonriente y orgulloso,
contesta de manera entusiasta: estoy construyendo una catedral. ¿Qué les parece, hermanos? Los tres obreros estaban haciendo prácticamente lo mismo. Pero uno pensaba en lo pesado de la piedra que levantaba, otro pensaba en el muro tan grande que tenía que trabajar en él, el otro tenía una valoración diferente a los dos anteriores. ¿Qué fue lo que dijo? Estoy haciendo una gran catedral. Y yo creo, mis amados hermanos, que esta debe ser la actitud nuestra en la participación de la obra de Dios. Hermano, no estás levantando una gran catedral, estás siendo parte del edificio más hermoso que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No estás trabajando para ganarte un dinerito, estás trabajando para glorificar el nombre de Dios. No estás trabajando duramente para levantar un edificio material, estás trabajando para levantar el edificio espiritual que se llama la iglesia del Señor. No estás siendo contratado por ningún hombre, estás trabajando para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tener conciencia del valor de la obra. Así que cuando te pregunten, ¿qué estás haciendo?, tú tienes que decirle: estoy trabajando para mi Salvador y mi Señor. Estoy trabajando para la gloria de Dios. Y no importa el tamaño o la dimensión de la obra, si es cerrar o abrir esas ventanas, si es encender los abanicos, colocarlos en un lugar, en la posición para que enciendan, si es subir los switches para que la energía eléctrica pueda fluir a través de los diferentes alambres y todo pueda funcionar. Si es acomodar los bancos, si es darle la bienvenida a las visitas, si es, hermano, barrer el templo o el local, o barrer allá afuera, hermanos, eso no es lo que caracteriza, o eso no es lo fundamental, lo más importante. Lo importante es que si lo haces para Dios, es grande delante de los ojos de Dios. Otro elemento importante tiene que ver con el valor del liderazgo piadoso. Versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel. Y yo decía al principio que Zorobabel era el gobernante civil que había sido comisionado por el reino persa. Y Jesúa, hijo de Josadá, sumo sacerdote, el líder religioso, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa de Jehová. Aquí tenemos un liderazgo piadoso. Aquí tenemos dos hombres que representan el liderazgo principal en la nación de Israel en aquella oportunidad, y tenemos también a los que formaban parte de su clan, los que formaban parte del grupo de Zorobabel y los que formaban parte del grupo de Josué, los sacerdotes. Hay un liderazgo piadoso que está dándole prioridad a la obra de Dios. En cuarto lugar, y muy relacionado con este elemento del liderazgo, está la importancia de delegar. La importancia de delegar. ¿Qué significa delegar? Delegar significa pasarle a otro una responsabilidad. Pasarle a otro una responsabilidad. Normalmente se delega cuando el líder o los líderes o los jefes principales no pueden, por la magnitud de la tarea, hacer todo lo que hay que hacer.
Entonces, ¿qué hace el liderazgo? No importa de dónde sea el liderazgo. El liderazgo lo que hace es delegar funciones. Es decir, pasar a otras personas confiables, comprometidas y fieles parte de la responsabilidad de la tarea. Porque, mis amados creyentes, ni en una empresa, ni en ninguna institución, ni mucho menos en la iglesia, la obra o la tarea es para una o dos o tres personas. ¿De quién es la responsabilidad? De todos, de todos. Por eso el liderazgo de la iglesia delega responsabilidades, personas en el Centro de Desarrollo Integral, personas en el colegio, hermanas en el Ministerio de Damas, hermanas y hermanos en el Ministerio de la Libra, hermanos y hermanas que se encarguen, por ejemplo, de organizar ciertas cosas, la escuela bíblica, escuelas por los barrios, etcétera, etcétera, porque la delegación, delegar, es importante para el buen desenvolvimiento de la tarea. Eso es lo que vemos cuando dice el verso número 8, que pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa de Jehová. Ni Zorobabel ni Josué podían hacer todo lo que había que hacer. Y en la iglesia local, cada uno de nosotros debemos hacer algo para la gloria de Dios y para que su iglesia crezca. Moisés fue un ejemplo de esto, de delegar. Aunque en el desierto, cuando iban hacia la tierra prometida, él estaba demasiado ocupado, tenía demasiadas responsabilidades, tenía demasiadas tareas, y su suegro Jetro se dio cuenta de que Moisés estaba tan cargado que no le daba tiempo ni para comer. Y él le hizo ver esto y le dice, no, pero tú vas a desmayar, este pueblo es demasiado grande para ti. Te doy un consejo. Busca hombres, elige hombres para que se encarguen de juzgar al pueblo, y tú te vas a encargar de las partes más urgentes y de las cosas más necesarias. El Señor Jesucristo también fue un ejemplo de delegar. Llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar y para echar fuera demonios. Pero también en una ocasión mandó a 70 hombres para que fueran a evangelizar, a predicar el evangelio por las diferentes partes de la nación de Israel. Ustedes recuerdan el episodio en Hechos capítulo número 6. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, como el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, hubo murmuración de los griegos, de los judíos griegos, de que sus viudas eran desatendidas en la administración diaria. Y los apóstoles le dijeron, convocaron a la iglesia y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones para que encarguemos de este ministerio, hombres de fe, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y así se hizo. El apóstol Pablo delegó funciones. Se rodeó de personas que pudieran llevar la palabra, ayudar, ministrar a las iglesias cuando él no podía hacerlo. Delegar. En penúltimo lugar, este pasaje nos enseña que mientras hacemos la obra de Dios, hermanos, debemos de continuar adorando a Dios. Mientras hacemos la obra de Dios, adoremos. Miren los versículos 10 al 13, para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, ¿qué hicieron? Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas
y con trompetas, y a los levitas de Asaf con címbalos. ¿Pero para qué? Para que alabaran a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Así que mientras hacemos la tarea en la obra de Dios, debemos también ser adoradores del Dios de la obra. Por último, y esto no menos importante, debemos, hermanos, entender, estar claros, que comprometernos con la obra de Dios puede levantar oposición. Comprometernos con la obra de Dios puede levantar, ¿qué cosa? Oposición. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, entiéndase, los enemigos de Israel, que los venidos de la cautividad, esos que se mencionan anteriormente, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes. Estos eran probablemente samaritanos. Los samaritanos eran una raza híbrida. Híbrida significa que era una mezcla entre judíos puros y gente que había venido de otras regiones y se habían unido sexualmente y se habían mezclado los unos con los otros. Y ellos le dijeron: nosotros vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a nuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Para traducirlo en un lenguaje actual, los impíos, los no creyentes, quisieron unirse a los evangélicos para trabajar y activar la obra de Dios. Miren la respuesta entonces. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos lo mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y mire la reacción: pero el pueblo de la tierra, es decir, los que estaban allí antes de que ellos llegaran, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Hermano, nunca la obra de Dios se hará sin oposición. Nunca la obra de Dios se hará sin obstáculo. A veces puede ser en tu familia que alguien se interpone para que no hagas lo que a Dios le agrada. Puede ser tu esposo o puede ser tu esposa. Puede ser un amigo, puede ser un vecino. Y a veces directamente el diablo trata de obstaculizar que la obra de Dios avance. Y debemos de pararnos, hermanos, en cuatro patas, como dicen, y decir: no, nosotros edificaremos porque Dios nos ha mandado a edificar. Los obstáculos hay que vencer. A veces los obstáculos vienen de nosotros mismos. Probablemente ese sea el mayor obstáculo que tengamos en el mundo. Nosotros mismos, hermanos. Dentro de nosotros mismos está la semilla que se interpone y que se quiere oponer a que hagamos lo que a Dios le agrada. A veces el desaliento. A veces la duda.
a veces el miedo, a veces el temor o a veces el deseo de estar cómodamente sentados en nuestra casa mientras la casa de Dios está desierta. Pero es en ese momento, mi hermano, en que tú debes decir, no, yo voy a servir a mi Señor. Seguramente que cuando en esta tarea de organizar el campamento habrá oposición. Y en el mes de septiembre, que vamos a celebrar la Semana de la Biblia, probablemente nuestra hermana Rosemary y su equipo tengan que soportar la oposición del diablo. Mis hermanos, pero no debemos permitir que Satanás nos venza. Debemos vencer con las armas que el Señor nos ha dado. Para concluir, dos exhortaciones. En primer lugar, y lo voy a decir en sentido plural, involucrándonos todos, no esperemos ver los resultados para comprometernos en la obra de Dios. Más bien comprometámonos para luego ver los resultados. Eso fue lo que esa gente hizo. Mis amados hermanos, cuando el altar de Dios en aquel lugar estaba derribado, cuando el verdadero culto estaba abandonado, cuando la casa de Dios estaba en ruinas, cuando los chacales del desierto habían penetrado la casa de Dios, cuando la hierba y la grama habían crecido y no había forma de penetrar en aquel lugar, este grupo de hombres y mujeres se levantaron y dijeron: edificaremos. No había resultado todavía. No había nada atractivo en aquel lugar. No había nada que llamara la atención, humanamente hablando. Pero había un Dios que les llamaba la atención. Y había una obra que les llamaba la atención. Y había algo dentro de sus corazones, una pasión por el Señor que inflamaba sus corazones y les decía: yo tengo que involucrarme, yo voy a levantar el altar, yo voy a levantar el templo para que el Dios de la gloria sea glorificado. Muchas veces queremos ver los resultados para entonces integrarnos, pero no, mis amados hermanos. Comprométete aunque no veas nada. Comprométete aunque veas los bancos vacíos, las sillas en este caso vacías. Comprométete aunque no veas el fruto de la aflicción de tu alma. En segundo lugar, no seamos espectadores en la obra de Dios. Seamos actores. Ustedes saben lo que es un espectador, ¿verdad? En los teatros están representando una obra o hay un concierto, una sinfonía, y la gente está deleitándose, está mirando lo que allí se hace, mientras los actores están haciendo su papel. Pero la iglesia de Cristo no puede ser así. La iglesia del Señor no puede tener simples espectadores. Todos, hermanos, debemos ser actores en el drama de la gloria de Dios. Así que Dios nos ayude y que emprendamos, sigamos emprendiendo grandes cosas para Dios. Póngase de pie.
Padre, te adoramos en esta mañana. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los principios morales, espirituales para la vida que aprendemos, Señor, cuando abrimos tu santo libro. Gracias por tocar, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia, a involucrarnos en la obra de Dios. No para enorgullecernos, no para gloriarnos, sino para exaltar tu nombre. Bendice a esta iglesia. Cada día más, Señor, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.